Podemos empezar, pues. Bueno, buenos días a todos. Abordamos en esta última mesa la formación de profesorado. Para ello, debo decir que hemos trabajado los cuatro en conjunto y que hemos dividido la presentación en 4 bloques. En primer lugar, como profesora de la Facultad de Educación, os hablaré yo de forma muy breve sobre la formación del profesorado, tanto del profesorado de primaria como de profesorado de secundaria y bachillerato, sobre todo con la modificación de los nuevos planes de estudios a partir de la puesta en marcha del conocido Plan Bolonia. A continuación, Adela Morós, profesora del IES El Portillo, que ha colaborado con nosotros como profesora asociada y sigue colaborando como profesora tutora de las prácticas docentes y que nos expondrá su punto de vista sobre esta formación inicial, bueno, pues desde su experiencia en el aula y con los alumnos futuros maestros o futuros profesores de secundaria. Seguirá la presentación Logan Jarry, es exalumna del máster de profesorado. Está en la actualidad como profesora en el Colegio Escuelas Pías y ella nos hablará de los aspectos más relevantes relacionados con este nuevo máster de formación de profesorado, aspectos positivos y a lo mejor algunos no tan positivos y, bueno, en todo caso, pues para intentar mejorarlos, que es de lo que se trata. Y terminará la presentación Pedro Carenas, que es asesor en competencia lingüística y comunicativa del Centro de Innovación y Formación Educativa María Ávila y que nos hablará sobre la formación continua del profesorado. Entonces, empezamos. Cambio de planes de estudios, prometo ser muy breve. La formación inicial de primaria, de los profesores de primaria, con la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior, Plan Bolonia, en el curso 2010-2011 se produce el cambio de lo que era la antigua diplomatura en maestro, entonces especialidad lengua extranjera francés, especialidad que se daba desde el primer curso. Era un plan de estudios en 3 años con 207 créditos totales y en el año 2010-2011 pasamos al grado en Magisterio en Educación Primaria. He puesto entre paréntesis una mención lengua francesa, es una pequeña especialización, puesto que se ha reducido considerablemente los créditos que se imparten en lengua francesa. Es un plan de estudios que se acoge evidentemente al Plan Bolonia, 240 créditos totales y en 4 años de formación. Para que os situéis un poquito y veáis pues, de qué modo el Plan Bolonia ha afectado a la formación inicial de los profesores de primaria, os he puesto un cuadro para que vierais en el plan antiguo, diplomatura, maestro, lengua extranjera francés. Se empezaba desde primero con 3 asignaturas, fonética de la lengua francesa 1 y prácticas de lengua francesa 2, se seguía en segundo, lengua francesa 2, etc. En tercero, con unas prácticas escolares de especialidad de lengua francesa, que eran 15 créditos, y lo que tenéis al final son las optativas. Había que cursar 3 optativas, por eso he puesto que los créditos cursados en la asignatura de francés, mínimo 83, si solamente cursaban las 3 asignaturas optativas que se pedía, pero se podía llegar al máximo de 95 porque había una configuración, pues asignaturas de libre elección, que los alumnos podían utilizar las asignaturas optativas para completar esa libre elección. Por lo tanto, se podía llegar a un máximo de 95 créditos. Plan nuevo, grado en Magisterio en Educación Primaria, entre paréntesis, mención lengua extranjera, pues veis la diferencia. Se puede obtener esa mención con un mínimo de 46 créditos y un máximo, en todo caso, de 52. Hay una asignatura de francés en primero, la llamamos francés en educación primaria, son 6 créditos. Otra asignatura en segundo, francés en educación primaria 2. Un paréntesis en tercero no hay idioma. Y luego en cuarto, los alumnos, si quieren hacer la mención de lengua extranjera, pues pueden utilizar esas asignaturas, 5 asignaturas que son optativas, de las cuales tienen que cursar 4 para que en su título aparezca mención lengua extranjera.
Lo mismo, pueden cursar las 5, pueden cursar las 5, pero solo con que cursen 4 sería suficiente para que en su título les ponga la especialización de lengua francesa. Por lo tanto, aquí yo, soy profesora y desde luego aquí sí que tengo que decir que es totalmente insuficiente. Es decir, con 5 asignaturas optativas en un cuatrimestre no se puede formar un maestro especialista en lengua francesa para primaria. Por lo tanto, con el Plan Bolonia nosotros hemos perdido. Hay que ser sinceros y hay que decirlo. La formación inicial en secundaria, bachillerato y FP, lo mismo, 2010-2011 supone un cambio, se pasa de la licenciatura en Filología Francesa, que era un plan de estudios de 5 años, con créditos totales la carrera de 300, y analizando las asignaturas, no las voy a desglosar como he hecho con educación primaria porque son muchas, pero yo sí que las he revisado una por una, y créditos, asignaturas de francés en total, en la licenciatura de Filología Francesa, se llegaba a lo mismo, entre 192 mínimo, 222 máximo. Hay un bloque de 10 asignaturas optativas. Los alumnos pueden elegir 5, pero las otras 5, por libre elección, también serían capaces de completarlas. Entonces nos iríamos a un máximo de 220. Grado en lenguas modernas, plan de estudios, 240 créditos totales, son los créditos que han quedado para todos los grados, y contabilizando los créditos de asignaturas de francés, pues nos quedamos en 168. Es cierto, como decía Fidel ayer, que bueno, pues quizás se ha perdido contenidos filológicos, pues se ha ganado un segundo idioma que confiemos que la lengua mayor es el francés. En el grado de lenguas modernas la lengua mayor es el francés y se aspira a llegar a un nivel C1 seguro, y se ha incorporado 2 lenguas minor, que en este caso pues, una sería el inglés, evidentemente, con la aspiración de poder llegar a un nivel B1. Yo pienso que es poco, que habría que llegar a más nivel, teniendo en cuenta que el inglés en la actualidad se estudia en todos los centros desde educación infantil. Por lo tanto, ya cuando terminan el bachillerato, yo pienso que ya tendrían que tener un nivel B2. Pero desde infantil, Pedro, desde infantil hasta bachillerato empieza a contar años, ¿eh? Bueno, formación pedagógica también ha supuesto cambio importante. Se ha pasado de lo que era el certificado de aptitud pedagógica, el CAP, que suponía, aquí sí que había una heterogeneidad increíble en función de la universidad donde se cursase e incluso en función de la modalidad, porque había modalidad que era presencial, modalidad semipresencial, modalidad virtual. Yo he ido mirando por universidades y el curso de aptitud pedagógica oscilaba entre 100 horas, no créditos, entre 100 horas en algunas universidades y se podía llegar en otras hasta 300 horas. Bueno, con el Plan Bolonia se incorpora, se modifica y se transforma en máster universitario en profesorado, ESO, bachillerato, FP y enseñanzas de idiomas artísticas y deportivas. Es un máster de 60 créditos y sí que hay que tener en cuenta que con la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior, un crédito se contabiliza como 25 horas. No 25 horas presenciales, normalmente son 10 horas presenciales y 15 de trabajo de alumno. Pero bueno, si se multiplican 25 por 60 créditos, pues nos estamos moviendo en un máster en torno a 1.500 horas. Aspectos positivos y aspectos negativos. Luego Logan nos hablará de ello. Pero yo simplemente para situaros un poquito. Los créditos cursados en el CAP, bueno, el certificado de aptitud pedagógica estaba dividido en 2 ciclos, un primer ciclo que era de enseñanza teórico-prácticas, había un módulo general psicopedagógico y luego un módulo de didácticas específicas en el que sí se contemplaban las lenguas extranjeras en función de las especialidades que hay en los institutos y para las que luego se tenía que opositar. Sí que hay un módulo de lenguas extranjeras y un módulo y francés concretamente.
Era una asignatura lo que se impartía, pero os he puesto sin especificar porque realmente no he encontrado el desglose de los créditos o las horas que se dedicaba a cada uno. En la Universidad de Zaragoza se tenían que aprobar 6 asignaturas. 6 asignaturas que eran de formación psicopedagógica y una que era concretamente de francés. Y luego un segundo ciclo que era un practicum y lo mismo, con una duración muy variable en función de una u otra universidad. Os he vuelto a poner duración del curso entre 100 y 300 horas, según en la universidad donde se cursase y según la modalidad que se eligiese también para hacerlo. Y los créditos cursados en asignaturas de francés en el máster, en el nuevo máster de profesorado, podemos ir a mínimo de 29 y un máximo de 33, simplemente por la asignatura que tenéis justo abajo del cuadro, que es una asignatura optativa y que normalmente, aunque en la página web de la universidad yo he retomado el título tal y como aparece, recursos didácticos para la enseñanza de lengua extranjera, pues hay un error y la verdad es que no se corrige, pero hay un error. Esta asignatura no está enfocada para los especialistas de francés, sino precisamente para las disciplinas no lingüísticas en los programas bilingües. Tendría que ser recursos didácticos para la enseñanza en lengua francesa. Y entonces, pues especialistas en biología, especialistas en química, que cursan esta asignatura optativa como refuerzo para ofrecerles estrategias y ofrecerles mecanismos para poderla hacer en francés. Por lo tanto, las asignaturas que cursan de francés nuestros alumnos del máster, son las que tenéis justo arriba. Nos quedaríamos en un mínimo de 29 créditos. Es decir, que aquí sí que se ha multiplicado considerablemente la formación. ¿De acuerdo? Yo me quedo aquí, he hecho un breve recorrido muy rápido de lo que ha supuesto el Plan Bolonia en la transformación de los planes de estudios y en algunos casos, como es los casos de magisterio, pues en que nos sentimos, los profesores de especialidad, nos sentimos pues agraviados porque hemos perdido considerablemente. Hablando con Pedro decía, pues luego hay la formación continua a lo largo de toda la vida, que en este caso habrá que potenciarla muchísimo para conseguir resultados satisfactorios. ¿De acuerdo? Cedo la palabra a mi compañera Adela Morós, que nos va a comentar un poco desde su punto de vista de experiencia en el aula. Bueno, en principio ayer me di cuenta que como había muchos alumnos, teníamos que explicar, los que llevamos ya 27, 28 años en la enseñanza, un poco lo que nosotros habíamos recibido. Entonces, la primera viñeta que os he puesto es la formación como alumnos y os pongo ahí a Mafalda diciendo la aventura de ser docente. ¿Por qué os digo eso? Pues muy sencillo. Yo cuando acabé filología francesa, verdaderamente sabía mucha gramática histórica, estaba por ahí filé, voy a hacer la pelota, sabía mucho francés, tenía José, sabía historia, tenía muchos profesores que me habían formado, pero me habían formado como filóloga, no me habían formado como docente, veo algunas caras que hacen. Entonces, claro, el lectorado que llamábamos, ahora lo llamamos auxiliar de conversación para los jóvenes, voy a utilizar dos terminologías, una para vosotros y otra para los que tengan más alumnos. Entonces, los que tuvimos la suerte, porque eran muy pocos lectorados, de irnos a Francia, empezamos a darnos cuenta, yo al menos, yo me di cuenta que yo hablo el español muy bien, no tengo dejes, no tengo nada, pero yo no sabía en las clases en las que me metieron, porque yo pensé, bueno, esto lo estoy haciendo, ella ha dicho desde mi punto de vista, pero yo estuve encuestando a los profesores que estamos en secundaria y en primaria, como he estado en muchos sitios, pues tengo muchos contactos. Y entonces no es solo mi punto de vista lo voy a ofrecer solo como tutora, ¿vale? La crítica sí que la voy a hacer yo, tanto positiva como negativa, pero esto es de todos los que tenemos esa edad, que hemos acabado en el 87, 88, 86. Entonces, como os decía, yo me voy a Francia a hacer doctorado y me dice que va a haber un profesor comiendo clase. Craso error, no había nadie. Y los alumnos empezaban, madame, ¿y por qué, yo qué sé,
un ejemplo que me viene mucho a la memoria. Pero, ¿por qué no digo? Le lo digo y tengo que, o sea, tengo que decir, se lo digo. ¿Y por qué? Y yo me quedo así diciendo, pues sí, yo hablo muy bien el castellano, pero yo no tengo herramientas, yo no sé qué decirle a este alumno porque, en primer lugar, a mí nadie me había enseñado, porque digo, le lo digo, simplemente yo lo he aprendido desde pequeño, pues yo se lo digo. Y, evidentemente, a críos de pequeños, como yo estaba en colegio y en liceo, y entonces, claro, no me vas a empezar a decir, objeto indirecto, no sé qué, porque ni él te quedaría mirándose con cara flippy diciendo, y está que me cuenta la española. Entonces, la experiencia para mí, la experiencia del auxiliar de conversación fue, para mí, para otros no, fue muy gratificante en ese sentido, en que adquirí unas destrezas, ¿vale? Y una manera de decir, tengo que atraer como sea la atención de estos críos, porque yo no sabía, yo no conocía el sistema francés, el sistema legal francés, para nada, nadie me había explicado nada, entonces yo tenía que atraer su atención. En el curso que os digo, de la promoción 82-87, siempre con los colegas, con los amigos, que teníamos que hacer magisterio, recuerdo siempre la broma de que, hombre, es que tú sabes enseñar porque como te has estado 3 meses en un cole, con las prácticas, entonces por eso sabes enseñar. Y siempre cuando volví de lectorado me di cuenta de que verdaderamente faltaba en mi formación, faltaba la didáctica, faltaba el saber transmitir, el saber incorporar a mi terreno a esos alumnos, porque evidentemente, tanto en Francia como en España, hay alumnos que les interesa y algunos que no. Hay alumnos que tienes que motivar 5 veces más y que tienes que, digamos, un poco, si queréis, chantajear, lo podéis llamar como queráis, ¿vale? Es una introducción, yo voy a ser muy... porque después prefiero que preguntéis vosotros. Después de electoral y tal, me presenté a oposiciones. Y en las oposiciones, yo el marco legal, yo lo siento mucho por todas esas personas que meten tantísimas horas en todas las leyes y todas, tengo que deciros que yo no las conozco. No sé si me pueden abrir un expediente por eso o no, pero a mí lo que me interesa es, en mi clase, el que sabe francés. Y que al cabo de X años, la emoción que tengo yo como profesora, como docente, ¿vale? Que siga. Y es algo que os animo a los demás, porque os vais a encontrar con muchas cosas que son imponderables, que no vais a poder hacer nada. Ayer os transmití, creo, una idea muy negativa, pero yo soy muy luchadora, quiero dejarlo claro, y para nada me rindo, aunque nunca gano, también os lo digo, y menos con la administración, siempre pierdo. Entonces paso a como tutora. Llego a Zaragoza y me encuentro en un instituto en que me dicen, como la profesora era Isabel Abuela, una gran amiga que me ha ayudado, y me dicen, como la profesora va a haber alumnos de prácticas. Digo, ¿de prácticas de qué? Y me dicen, ¿de prácticas de magisterio? No. Y yo no sé cómo funciona el magisterio, ¿qué les voy a enseñar? Entonces, Isabel Abuela se suponía que había 2 alumnas de práctica, que nos reímos mucho aquel año, y entonces la persona que iba a llevar a una de ellas se rompe una pierna y me quedo yo sola. A decir exactamente lo que hice yo. Irme a dirección, decir, ¿qué voy a enseñar yo a una persona de magisterio cuando yo no sé qué enseñarle ni qué es el magisterio? Y ahora encima lo que más me llamó la atención es que son etapas completamente distintas. Un alumno de primero y de segundo de la ESO ni tiene las mismas necesidades, ni tiene la misma motivación, ni es tan espontáneo, ni. Bueno, me dijeron que ya no se podía deshacer el entuerto y que no solo iba a tener una, sino iba a tener también la de mi compañera, porque el que venía a reemplazarla pues era una alumna que ni siquiera era de filología francesa, que nunca había trabajado. En fin, bueno, fue la experiencia para mí más gratificante de todo, porque lo que aprendí de esas alumnas, 4 años seguí haciéndolo, lo que me enseñaron, las críticas, a mí lo que más me gustaba no era cuando estábamos en clases y las consignas de mira, si los repites mucho, bonjour madame, al cabo de 3 días te dicen bonjour madame, no te dicen hola o lo que sea. Entonces empezamos así como con consignas, con no sé qué, y
Y los aspectos positivos que os he puesto ahí de primaria, en lo de yo puedo ayudarte, en la siguiente veréis que yo no puedo ayudar a nadie, yo no me siento con capacidad de ayudar a nadie porque no sé lo que me estáis contando los del máster. No sé qué bloques, que no sé qué. Bueno, luego me empecé a contar el otro día una cosa que le dije, chica, que es que estoy a punto de la jubilación ya. No quiero, es que no quiero, me niego a aprender esas cosas. Yo quiero ser profesora de francés, no quiero ser profesora de leyes o lo que sea. Los aspectos de las prácticas de magisterio, ¿vale? Para mí los aspectos muy positivos era la autonomía. Yo veía a los alumnos cómo se hacían grandes en el aula, cómo entraban, pero desde cosas muy pues entraban en el aula y decían, poso, y yo les decía, si les hablas así a 27 de primero de la ESO, el segundo día te están ya lanzando cosas. Digo, tienes que rellenar el aula, tienes que atraer su atención. En fin, para mí, en los aspectos positivos estábamos 3 meses, cosa que ahora en el máster, pues ya veremos que no. Estábamos 3 meses juntos, entonces crecían como profesores, se agrandaban, lo que nos ha pasado a todos, pero sin tener a nadie al lado que nos dijera, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Eran muy creativos, eso me enseñó a mí, yo no tiene nada que ver. Cuando yo empecé a dar clases, les metía unos sermones que yo lo que no entiendo es como no se dormían. Hacíamos 800.000 frases de subjuntivo, de no sé qué. Evidentemente no eran los medios de ahora, porque no los teníamos. Entonces, la creatividad que les habían enseñado en distintas asignaturas aquí en Magisterio, yo es que alucinaba. Eran muy reflexivos, porque, por ejemplo, yo había muchas cosas teóricas que les habían enseñado aquí, que es que eran prácticamente irrealizables. Porque es que tenemos 2 horas a la semana. No tenemos 5, no tenemos 4 en inglés, no, tenemos 2. Y tenemos unos contenidos, que es lo único que sé de la ley, los contenidos en la evaluación ni si nada más. Y me da igual lo que diga. Hacían una crítica tanto con su trabajo como el mío, porque teníamos más horas libres, sobre todo los jefes de departamento. Esto, ya que nos han aumentado 5 horas, porque no nos han aumentado solo 3, nos han aumentado 5 horas jefes de departamento, 5 horas más en el aula. Los jefes de departamento, que éramos 1 o 2 personas, antes teníamos una reducción de 3 horas y ahora solo de 1. Con lo cual siempre estábamos reflexionando, estábamos trabajando. Yo criticaba lo suyo, críticas positivas, evidentemente, no era tú eres tonto. No, mira, si haces esto o haces lo otro, vas a entender que esto te funciona o que esto no te funciona. O que los mismos efectivos, si no tienes los mismos efectivos y en primero A tenemos unos efectivos y en primero B otros, pues resulta que es que la misma cosa que has preparado no te sirve. Y los ves que están... Y cuando los ves que estás así, tienes que reaccionar. No te puedes quedar diciendo, bueno, 20 minutos hasta que acabe la clase y me voy. Entonces, elaboraron una unidad didáctica, estoy hablando todavía del pasado, de lo que era antes magisterio, las prácticas de magisterio, que hace ya 5 años más o menos, que no hace yo, hice 4 años, y empecé contigo hace 9. Bueno, pues elaboraron una unidad didáctica y el profesor, tutor de las prácticas de magisterio, venía al centro in situ y los evaluaba y daban una clase con esos alumnos, ¿de acuerdo? Eso más o menos para lo que era antes. Aspectos negativos, esto yo no lo digo como una crítica por el pero desde luego en muchos casos tenían unas carencias lingüísticas porque no era lo mismo la formación de 5 años de filología francesa de los de secundaria que de 2 asignaturas, como os ha dicho María Jesús, durante solo 3 años. Pero eso no impedía para nada la comunicación, ¿vale? Yo antes de que pusieran cosas en la guitarra, no sé si intentaba corregírselas y ya está. Lo otro negativo era que no tenían que ver nada, lo que os he dicho antes, las necesidades de los chicos de primaria, de primero y segundo era eso, con los de secundaria, primero y segundo de la ESO, que era donde estaban estos alumnos, con los de primaria, con los de infantil, evidentemente no podíamos ponernos a recortar o pegar o inventar. Vamos ahora con el sistema CAP, y aquí sí que voy a ser muy breve. El sistema CAP, máster en profesorado, durante unos años hubo, cuando empezó el Tramolín y todo esto, empezaron a llegar las primeras remesas del máster. Y con los profesores con los que he hablado, me decían siempre lo mismo. No entendían porque yo estaba tan contenta con mis alumnos de prácticas y lo bien que lo pasamos y lo que llegaban a querer los chicos.
Y ahora venían los aspectos negativos en principio, porque verdaderamente es que es lo que me ha dicho todo el mundo. Muchos trabajos teóricos sobre el funcionamiento de la educación, teóricos, pero muy poca docencia en el aula. Es decir, que cualquiera de vosotros, yo ya no puedo ayudar a nadie, ya veis que lo de puedo ayudar, ya no puedo ayudar. Entonces, muy poco en el aula. ¿Qué es lo que conlleva esto? Una falta de iniciativa, pero ya no, en los aspectos personales yo puedo hablar más alto, tú puedes hablar más bajo, pero hablar más bajo en una aula va a implicar las cosas. Mientras que si sabes captar a tu interlocutor y hablas un poco más alto, no se te van a dormir, no, etc. Me encontré con que muchos me decían, ¿cómo se nota? Los que dan clases particulares, estamos en francés e inglés y la mayoría de vosotros os ganáis la vida dando clases, ¿cómo se nota? No en la formación que dan en el máster, sino los que dan clases particulares, que saben qué es lo que hacer, a los que no saben estar en el aula. Les faltaban muchísimos recursos didácticos. Los que dan clases particulares han trabajado en otros sitios, lo que sea. Entran en el aula y en cuanto sea un aula un poco conflictiva, se hacen pequeños. No saben porque no se les ha enseñado, ¿vale? No todos, no estamos generalizando, estoy hablando de los profesores a los que les he pedido para hacer la encuesta esta, les preguntaba. Había una falta total de conexión entre teórico y práctico y adaptación a la realidad educativa. A ver, evidentemente, si yo entro en una clase en la que nunca ando francés y empiezo pues como ellos, bonjour, je m'appelle, je vais vous parler de, enfin, je ne sais pas si vous êtes intéressé en... Los alumnos, es que miraban así, o vamos a ver, la actividad didáctica que hizo una de las alumnas de máster, me llega con un vídeo, yo lo hablé con uno, con un vídeo en que era un vídeo de un francés para franceses, tenemos 2 horas en primero de eso, 2 horas para el segundo, y me llega con un vídeo, un documento auténtico, pero sí, muy bien, pero en tercero de la ESO, no entendieron nada, pero nada, ni sabían los clichés, ni entendían lo que decía el señor que hablaba, ¿vale? Entonces, esa adecuación, ¿por qué faltaba esa adecuación? Yo creo que les falta, para mí el máster necesita de mucho más estos sitios personal, de muchas más horas en clase, en que conozcamos los distintos grupos, los distintos niveles, que conozcamos que no es la misma realidad la de un IES en el que no hay bilingüe, como en un IES que hay bilingüe, es que no es lo mismo para todos, no es pan para todos porque no. Y no podemos hacer lo mismo con 2 horas que con 4. Y las carencias de los centros, he oído, pues lo mismo, hacerte con las escuelas de idiomas, unas prácticas, que puedes alucinar, pero si esas prácticas las vas a hacer en un centro como el mío, en un centro en el que hay muy poco alumnado de francés, pues es que no están hablando de lo mismo en escuela de idiomas, en bilingüe o en mi centro. 4 horas, escuela de idiomas un montón, y encima gente que quiere, y el mío, gente que o no quiere, o no puede, o no tenemos horas. Aspectos positivos para acabar, o tener que decir algo, saben programar y crear actividades adaptadas con nuevas metodologías comunicativas, un conocimiento exhaustivo, que no envidio, lo tengo que decir también, de la legislación vigente, si me tengo que aprender. Yo he estado dando clases en BU, en la NED, con la LODE, con la LOE. Ahora se supone que si entra la LOMCE, y evidentemente la que he cambiado ante la realidad de los alumnos he sido yo, no ante la realidad de las leyes, ¿vale? Entonces, y el aspecto positivo es que tienen un buen bagaje lingüístico. Los que tienen el máster de profesorado tienen, a mi juicio y al de otros, yo os digo, esto sí que es subjetivo, en clase no tienen ningún problema así, por lo general, Y ahora os voy a pasar con la cara joven que ha sufrido, entre comillas, el máster de profesorado. Gracias. Gracias, me he quedado tranquila que me dicen, suelen decir que pasar francés a lo castellano muy rápido, pero pasando al lado tuyo. A ver, sí, podemos respirar. A ver, yo soy lo del máster de las 1500 horas. Me ha quedado un tipín. Bueno, ahí está, el máster. A ver,
¿le das María Jesús, mi asistente? A ver, la primera diapositiva es un poco para contextualizar. Desde la perspectiva de las ciencias de la educación, que cuando hablamos de la enseñanza y aprendizaje del francés, no lo estamos planteando solo desde una perspectiva de filólogo, pero sino de profesor. Entonces, está ahí un poco todas las variables, los componentes que tenemos cuando enseñamos una materia, en este caso el francés. Entonces, a ver si puedo pillar el ratón, ¿o no? ¡Hola! Se nos ha ido. Ah, es que no veis nada. Ah, es que es un dato importante para seguir hablando, ¿no? Es que este me está asustado, ¿verdad? Es 1500 horas. Siempre me pasa a mí, ¿eh? Que se rompe. No. A ver, ¿puedo pillar el ratón o no? Es que no sé si funciona la flechita. No estaba antes. Estaba en esta. A ver, tenemos esos componentes. Pues el francés, como saber, como comunidad de práctica, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues que antes no se enseñaba el francés como se enseña ahora, un poco toda la perspectiva desde la materia que enseñamos. Luego en el centro tenemos un poco todos los aspectos curriculares del contexto educativo, etc. Y luego tenemos lo que pasa en el aula. Entonces, esos son todos los aspectos que se supone que el máster en profesorado nos tendría que dar, porque incluyen todos los polos que están influyendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? El máster sí que contempla algunos de esos polos y tenemos muy buena formación, hasta me atrevería a decir demasiada formación en algunos aspectos y demasiado poca en otras. Entonces, es lo que os quiero presentar. Me gusta mucho esta diapositiva. ¿Hay profesores aquí de secundaria? ¿Todos? ¿Qué tal? ¿No? Bien. Transmite un poco esa labor del 11, para ser francesa. Yo ahora me dicen, es que yo he hecho BUP, CUP, EGB, y ahora lo entiendo todo, que ya no es fácil, pero... Sí, ¿por qué? Porque en el máster es verdad que como también está planteado para formar gente a oposiciones, que hay toda una parte que contempla esta famosa, magnífica prueba que todos tenemos... hemos tenido que pasar o tendremos que pasar, nos dan un conocimiento sobre el marco de las leyes, el marco legislativo en el ámbito educativo, que es muy importante, muy importante. ¿Vale? Entonces es un bagaje que es un punto positivo porque nos da algunas pautas de cómo ha evolucionado la enseñanza y cómo lo tenemos que hacer ahora. Y de cara a una oposición donde nos piden redactar una programación y defenderla sin ningún papel delante, que nos tenemos que saber todos los artículos, no está Jacobo Cano aquí el compañero, pero los tenemos que saber todos de memoria, ¿vale? Artículo 25, atención a la diversidad, parte 1, parte 2. Es verdad que aquí el máster nos da un buen bagaje y nos permite tener un poquito de credibilidad frente a un tribunal de oposición sin tener necesariamente experiencia en el aula. Esta también me gusta. El máster. En España, como en Francia, nos gusta hacer papeles. Y cuando yo entré en el máster y me dijeron, es que tienes que hacer el PEC del RRI, de la PAT, de la atención a la diversidad, del PSP, dije, ¿estoy en un programa de Pokémon? ¿O me están enseñando a estar en un instituto? Y es algo que todos los profesores tenemos que hacer. ¿Quién está con la memoria ahora, final del departamento? Bueno, ¿quién ahora tendrá que revisar las programaciones porque le va a tocar ponerlo el 11? ¿Quién se ha leído todos los estándares de la 11? Vale, ahí estamos. Yo intenté, pero me dormí a la mitad. Entonces, ahí estamos, ¿vale? Entonces, es verdad que en el máster en profesorado nos dan un conocimiento exhaustivo de todos los documentos del centro, cómo hacerlos en azul, en verde, en rosita, porque parece que cambia según los años, pues lo mismo, pero cambia la portada básicamente porque hay cosas que realmente tras uno no cambia y tenemos que hacer lo mismo. Aquí en el máster tenemos una formación buena, demasiado buena, porque yo me sé mejor todos esos nombres que algunos otros aspectos que me gustaría conocer. Cuando Adela me dijo que... es que me río porque lo pasamos mal a veces. Cuando Adela me dijo, es que te sabes las leyes muy bien, digo, es que casi puedo ser de abogada, ¿eh?
sea, yo he dicho, es que después de esto acabo la tesis y me saco derecho, o sea, está claro. No, pero eso es verdad que nos da un buen bagaje, pero igual dentro de lo que es el máster sea demasiado excesivo, ¿vale? Luego, bueno, eso también hay que dar las gracias al profesorado que tenemos en el máster, María Jesús, aquí te hago publicidad. Yo más didáctica del sí, no tanto en las leyes. No, María Jesús, las leyes no, pero toda lo que es la parte didáctica, ¿vale? Tenemos muy, muy buena formación con todo el profesorado, o sea, yo he estado encantada con todo el profesorado que he tenido. ¿Por qué? Porque son profesores que tienen en cuenta todo lo que son las evoluciones que llamamos en ciencias desde la... ¿Ves que hablo rápido y me seco también? Desde la investigación en ciencias de la educación, las evoluciones epistemológicas. ¡Oh, qué bien me sale para ser francesa! Que son adecuar la formación que nos da a nosotros como futuros profesores de francés lengua extranjera a cómo ha evolucionado el francés en sí mismo. No sé, bueno, hay gente de diferentes edades. Yo sé, por ejemplo, bueno, ¿quién ha estudiado francés que se tiene que comer el subjuntivo y todas las conjugaciones y punto? Venga, levanta la mano, así veo. ¿Quién se tuvo que comer el francés así con la gramática y sin acento, con acento? Vale. Vale, y ahora, bueno, entonces ahora, pues eso es cuando teníamos una perspectiva del francés como un idioma a nivel más gramatical, ¿vale? Como una estructura, ¿vale? O sea, son las teorías en lingüística, son teorías un poco más viejas de considerar eso, el idioma como un sistema fonológico, sintáctico, organizado para producir una unidad de sentido, bueno, todas esas definiciones de lingüística. Y esto esta visión ha evolucionado, que ahora vemos más el idioma como un texto, un discurso en contexto, y ahora es también lo que se pretende enseñar. O sea, ya, bueno, un poco de caña con el subjuntivo sí que meto un poco. Pero es verdad que lo intentamos hacer más divertido, intentamos crear más juegos para que el enfoque sea más comunicativo. Y ahí sí que en el máster se da este cambio. Y es clave, porque si no seguimos enseñando el francés como se enseñaba hace miles de años, y ya me traumatizaron con el inglés, to be beaten, que ya no lo quiero hacer con mis alumnos. Y yo creo que ningún profesor ahora pretende tener este tipo de enseñanza. Implicó también evoluciones a nivel más praxeológico dentro del OLA. Entonces, es verdad que eso lo hablamos mucho a menudo con María Jesús, los cambios de metodologías. Pues pasa de la metodología tradicional de traducir, conjugar a algo más comunicativo, algo más coaccional en el grupo, hablar con otras personas, no hablar solo con el CD, que eso también, yo tuve unas conversaciones con el CD inglés impresionante. Brian, where is Brian? In the kitchen. Eso un poco el enfoque comunicativo que teníamos por lo menos antes. Entonces, ahora hemos cambiado la manera de ver el francés y la manera de enseñarlo. Y es verdad que con María Jesús, Esperanza, etcétera, tenemos clases que nos permiten saber trabajar con nuevos materiales auténticos, que antes igual también era más complicado de acceder a ese tipo de material auténtico, pero ahora sí que lo tenemos y nos enseñan cómo a partir de estos materiales auténticos crear actividades interesantes, actividades comunicativas, actividades que pueden ser útiles para los alumnos. Ahora todo el mundo puede tener una película en francés y proponer algo sobre eso. Ahora podemos tener etiquetas, si vemos la alimentación, etiquetas de productos en francés y decir, mira, cuántas calorías que si haces la operación bikini, etc. O sea, eso, no, pero es que es verdad, ahora tenemos acceso a este tipo de materiales que antes era mucho más complejo. Ahora podemos ir en TV5 Monde, descargar un reportaje y antes no, teníamos que poner el CD donde hablaban francés, que hasta yo no lo entiendo de lo despacio que hablan, y era un poco todo artificial. O sea, a mí los CDs, yo flipo, o sea, como hablan en los CDs. Ahora no, tenemos estos recursos y en el máster nos dan la formación para saber aprovecharlos y utilizarlos y saber ponerlos en contexto para cumplir con objetivos, contenidos, etc. Entonces, esos son de esas tablas que decías tú que igual hace falta, por lo menos yo he tenido una muy buena formación en eso y yo, o sea, no tengo ningún problema en sacar cualquier tipo de documento y saber sacar algo y cómo aprovecharlo. Una cosa es cómo aprovecharlo yo y luego que entre en otros aspectos. Entonces, el ratón, todo esto está contemplado en el máster, los aspectos curriculares también. Pero luego,
que hacemos cuando estamos en el aula. O sea, yo me he preparado una actividad chachi guay, como dicen, y tengo eso. ¿A quién le pasa preparar una superactividad y se duermen todos los alumnos? Vale. Esto. Yo tengo un problema, soy francesa, intento hablar despacio, tipo CD, y dicen, moi pas comprendre. Y digo, moi pas parler alors. O sea, a veces estamos frente a un alumnado que según la edad, cuánto tiempo llevan estudiando francés, que no puede entender, por muy divertida, atractiva, útil, actualizada, todos los adjetivos, que queramos que esté la actividad, no quiere decir que lleguemos a saber compartirla con los alumnos y que la puedan aprovechar. También estamos frente a alumnos que se bloquean. O sea, ¿no os pasa a vosotros ver alumnos que se quedan y parece que quieren hablar, pero como que no sale el sonido? No sé, ¿alguien estudia inglés aquí? ¿Quién le da un poco de cosa hablar en inglés? Venga, no me digáis que no, a todos nos pasa. Venga, yo he tenido un examen de inglés y le he hablado en castellano, en francés y casi en belga. Y me ha dicho, estamos en un examen de inglés, y yo ya lo sé, pero a veces nos podemos bloquear. ¿Por qué? Porque a veces no nos apetece ni hablar en nuestro propio idioma. O sea, estamos hablando con los compañeros y no nos apetece hablar. Y ahora es porque la profe me pone una peli en francés que me ha gustado mucho, pero no quiere decir eso que yo vaya a hablar tampoco. Porque es que ni siquiera hablaría en castellano. Entonces, cuando hablamos de los nuevos enfoques, de proponer una metodología que es activa, donde el alumnado obtiene un resultado, donde el objetivo es la comunicación. Sí, pues que si no le apetece comunicar, que se lo pongas en francés o en inglés, es que no lo va a hacer. Yo dije hace poco a mis alumnos, mira, vamos a escribir en un restaurante y vamos a preguntar qué tipo de menú van a tener esta semana. A ver, es útil y es real, porque el restaurante existía, ¿eh? O sea, además con las nuevas tecnologías, el ordenador, todo muy... Y me han dicho, ¿para qué? Si no vamos a ir a comer. Pues sí, es que es verdad, es que no vamos a ir a comer, ¿vale? Entonces, a veces no hace falta solo tener muchas actividades y mucho talento para proponer actividades bien fundamentadas y actuales, pero sino cómo las planteamos y qué otro tipo de variable puede influir. También las nuestras. A ver, es que, ¿quién está a la izquierda ahora? Estamos todos ahí. O sea, ahora hay a mis alumnos que me hablen en inglés, es que ya, que se vayan a casa. ¿No? Entonces, son cosas que también hay que tener. Quiero decir, igual en mates no, son variables un poco... Sí, me voy a cortar. Igual en mates en otras asignaturas son variables que no son tan influyentes, pero cuando estamos hablando de una asignatura donde tenemos que comunicar, estamos en un estado emocional, así como el búho de la izquierda, mal, y el alumno igual. Entonces, para terminar, yo creo que lo que falta en el máster en profesorado, además de todos los artículos que no sabemos muy bien, es herramientas que nos puedan dar para crear las ganas de comunicación para el alumno. Encontrar técnicas para crear una implicación personal y grupal, porque trabajamos mucho en grupo y a veces solo trabajan dos y los otros no, y uno quiere hablar y el otro no. Motivación para que conseguir un resultado, pues igual irse a comer al restaurante. Controlar que tengan una buena autoestima, etcétera, porque eso influye muchísimo en el proceso de hablar en otro idioma extranjero. Control de ansiedad, porque nos bloqueamos todo y esos chavales a veces al hablar otro idioma extranjero, bueno, eso es mi tema de tesis, entonces lo controlo y le tengo mucho cariño, pero me voy a cortar, es que cuando hablamos en otro idioma desarrollamos cierto tipo de ansiedad y de bloqueo al no poder utilizar un instrumento lingüístico personal. Entonces, esto encadena una pérdida de identidad. Y eso los alumnos lo padecen en niveles bastante altos y a veces no quieren hablar, no solo porque no les apetece, porque son adolescentes, pero sino porque sufren de este tipo de pérdida emocional. Entonces está bien para el profesor saber cuándo le pasa eso al alumno. Y luego, habilidades sociales. Para el profesor tenemos que saber identificar, diagnosticar las necesidades del alumno, saber motivarlo de verdad, no solo hacer una canción súper actual, agradable, moderna, pero sino saber cómo a ellos les puede interesar que nosotros trabajemos esta canción. Luego, crear el deseo de comunicar, controlar estos tipos de procesos que pueden influir en el aprendizaje del alumno y
pues eso, adecuar también a la realidad del aula, porque hablamos de metodologías comunicativas, etcétera, pero tenemos 2 horas. Que yo puedo hablar todo el rato francés a mis alumnos, que además tengo la suerte de ser nativa, yo les hablo francés todo el rato, pero tengo 2 horas, que no hago milagros, que me dice el director, van a salir bilingüe, y le digo que no, ¿vale? Entonces, que no puede ser, o sea, entonces también hay que adecuar esto de las metodologías comunicativas, etcétera, pues también ponerlo en el mismo plano de la realidad educativa, que es que tenemos 2 horas. Y ya está. Paso la palabra a Pedro Cadenas, que nos va a hablar de la formación continua. Sí, muy brevemente, porque yo sé lo importante que son los tiempos y ya creo que no tenemos mucho. Voy a sobrevolar muy rápidamente y no voy a parafrasear lo que ya está escrito, sino que voy a comentarlo sin más. Vamos a hablar de la formación permanente. Quizá es algo distinto a lo que vosotros pensabais. Vamos a ver un poco cómo la plantea la Administración y cómo se plantea hoy en día. Todas las informaciones están sacadas de la convocatoria anual que hace la DGA a los centros para que tengan la posibilidad de elaborar un plan de formación de centro. Esto siempre aparece en septiembre. Ahí tenéis la definición que da la propia convocatoria. La formación permanente yo creo que todos sabemos que es necesaria, no es obligatoria, la Administración la premia, porque haciendo 6 horas, me parece, cada 6 años, todos recibimos un complemento, pero yo creo que si no la hacemos, pues no recibiremos el complemento, pero podemos hacerlo perfectamente, obligatoria no es. Pasamos. La Administración educativa, a través de los CIFES, yo también voy a aportar aquí unas cuantas siglas, como las que por no ser menos que mis compañeras, digamos que ofrece esta formación continua a través de lo que se llaman centros de innovación y formación educativa, antes CPRs, antes CEPs. Hay 4 actualmente, hace unos años había 17 en todo Aragón, ahora solamente tenemos 4, 2 en Zaragoza, 1 en Huesca, 1 en Teruel, con un número muy reducido de asesores. Habéis visto que había 4 líneas prioritarias sobre las que le interesa a la Administración formar al profesorado. Entonces, prácticamente ahora estamos un asesor por línea en cada una de las sedes centrales. Y luego hay una serie de compañeros que tenemos por todo Aragón. Por ejemplo, en mi CPR, María de Ávila, aquí en Zaragoza, pues somos 4, el director y un compañero que trabaja en Cariñena, otra en Illueca, otra en Caspe. En total somos como 10 asesores que gestionamos todo lo que lleva consigo esta formación permanente del profesorado. Hay otros organismos también que seguramente conozcáis, otras siglas, CAREI, sabemos lo que es el Centro Aragonés de Recursos de la Educación Inclusiva, el CATEDU, Centro Aragonés de Tecnologías de la Educación, el CIFPA, que se ocupa de la innovación en FP. Por supuesto, hay otros organismos que también ofrecen al profesorado formación. La formación que ofrece la Administración a través de estos que hemos nombrado es gratuita. En el capítulo otros puede ser gratuita o no. No solamente otras administraciones, las universidades, la propia Asociación de Profesores de Francés también ofrecen una serie de formaciones para el profesorado. Los sindicatos también. ¿Cómo se organiza la formación actualmente? Bueno, pues la Administración, cuando yo llegué al centro de profesores, prácticamente la Administración ofertaba cursos, ofertaba seminarios, ofertaba, digamos, actividades formativas y ahora también ha habido un cambio de planes y es todo lo contrario. Ahora prácticamente solo el 10% de la formación que puede hacer el profesorado está ofertada. Ahora lo que se hace es una convocatoria, como la que yo os decía. Entonces los centros, porque como veis ahí, el referente fundamental de la formación no es el profesor, es el centro educativo, por todas esas razones que están ahí explicadas.
son los centros los que solicitan estas formaciones. ¿Por qué? Pues porque de lo que se trata es de promover la autonomía de los centros, la formación entre iguales, el trabajo en equipo, sin olvidar, por supuesto, también a la Administración le interesa también que nos formemos bien individualmente, por supuesto, pero lo que promueve, lo que facilita es lo que veis ahí. Todos los centros actualmente, en vuestro centro, en todos, tiene que haber un coordinador de formación. Es una figura nueva que nació hace 3 años y se dedica a detectar necesidades, diseña y elabora el plan de formación de centro, que es obligatorio y que debe ser evaluado en una memoria final y enviado a la inspección todos los años. Es decir, es uno de esos documentos obligatorios que todos los centros tienen que enviar al servicio provincial y en el que se exprese de qué manera ese centro, qué rumbo ha tomado y de qué manera su profesorado se está formando. ¿Cómo se puede formar el profesorado? Bueno, supongo que la mayoría de vosotros sabéis que los centros pueden solicitar proyectos de formación. Para solicitar un proyecto de formación, el 30% de la plantilla debe al menos estar implicado en esa formación y tiene un mínimo de 20 horas. Es una formación que solo puede pedir un centro como tal. Otro tipo de formaciones que se pueden pedir desde los centros son los seminarios, grupos de trabajo e incluso también cursos. ¿Qué diferencia hay entre estas 3 figuras, seminarios, grupos de trabajo, cursos? Bueno, los cursos creo que es evidente. Cuando vamos a un curso estamos acostumbrados a recibir. En cambio, un seminario es compartir, reflexionar, debatir, intercambiar experiencias. Se quiere facilitar la formación entre iguales, pero todas estas figuras, seminario, grupos de trabajo, el grupo de trabajo tiene la característica de que está hecho para elaborar algo. Puede ser materiales, puede ser un documento, puede ser unas normas, cualquier cosa. Todas ellas tienen sesiones presenciales, no presenciales y en todas ellas existe la posibilidad de que el 25% del tiempo podamos contar con un asesoramiento externo. Es decir, no se quiere que estas formaciones sean ir y recibir, sino que se quiere, como os decía, que se comparta, que se reflexione entre iguales, pero también existe la posibilidad de que puntualmente pueda venir alguien a formarnos, a darnos información o otro tipo de cuestiones. Bueno, aparte de las solicitadas por los centros, hay otras que están promovidas por la Administración. De las pocas formaciones que la Administración ahora ofrece, por decirlo así, todas ellas van ligadas a cuestiones o bien institucionales. En todos los centros hay un coordinador MIA. ¿Sabemos lo que es un coordinador MIA? Es el antiguo Ramón y Cajal. Es la persona que se ocupa de los medios informáticos y audiovisuales. Hay otras formaciones, entre las que ofrece la Administración, que van asociadas a programas educativos, por ejemplo, el bilingüismo. Todos los años la Administración ofrece la posibilidad de un seminario de bilingüismo francés de primaria o de secundaria o de alemán, de inglés, varios de inglés, que son un punto de encuentro entre todos los centros que están con este programa. Para poder participar en las formaciones en estas formaciones de las que hemos hablado, es importantísimo estar en activo, es una de las condiciones. ¿Cuándo se realizan estas formaciones? Ya veis que voy a ser muy breve, pues generalmente fuera del horario lectivo. Ahora mismo el profesorado se está formando pues en primaria desde las 6 a las 9 de la noche y los sábados. Hay bastantes formaciones que realizamos ahora en sábado. Cuando yo entré a lo que se llamaba CPR, pues esto era casi excepcional, pero ahora es bastante frecuente. La mayoría de las formaciones se pretende que se hagan en los centros, siempre. Como ya sabéis, son gratuitas todas las que ofrece la Administración
Y bueno, luego si al lugar, en los 5 o 10 minutitos que tenemos, si queréis alguna información más, podemos hablar de vuestra experiencia en esta formación permanente e incluso podemos hablar de lo que sería una formación ideal, pero no voy a extenderme y lo dejo aquí. Gracias. Bueno, pues si hay alguna pregunta. Yo sí que quería matizar un poquito, porque quizás haya sorprendido a gente que Adela, siendo profesora de un instituto, haya recibido alumnos de prácticas de magisterio. Debo decir que en la antigua diplomatura, con la LOCSE, ya sabéis que los maestros que estaban en ejercicio en el último ciclo de GB, séptimo y octavo, cuando se produjo el cambio de ley, pudieron ir a los institutos en primer ciclo, primero y segundo de secundaria. Y eso afectó a la diplomatura, de tal forma que en la antigua diplomatura los alumnos de magisterio podían hacer las prácticas únicamente en el primer ciclo de secundaria, en primero y segundo de la ESO. Pero es verdad que ahí Adela participó y por lo tanto estuvimos en contacto y fue un enriquecimiento mutuo. Pero alumnos que iban a instituto de magisterio y que acabaron muy, muy contentos. Pero a lo mejor esto sí que ha podido sorprender a alguien. Es que se me olvida decirlo, porque yo recibía a esos alumnos, pero ahora solo podemos recibir a los alumnos de máster en profesorado. Es decir, los alumnos que habéis hecho o lenguas modernas, o traducción e interpretación, o no sé qué otros grados, ¿vale? Sí, con el nuevo plan, en el grado de magisterio, mención lengua extranjera, los alumnos actualmente solo pueden hacer las prácticas, los 15 créditos de prácticas, solo los pueden hacer en centros de primaria. Bueno, era una aclaración. No sé si hay alguna pregunta que podamos contestar o que queráis formular. Sí, bueno, pues sí. Es que he dicho, bueno, a lo mejor si hay tiempo, pues igual al menos hay una pregunta que me hacen a mí. Las formaciones que estamos intentando ahora favorecer, que deben ser con todas estas características de las que hemos dicho, basadas en la reflexión, entre iguales, etcétera, etcétera, queremos todas que no sean puramente teóricas o se queden en ese compartir, sino que todo, que partamos de lo que ya sabemos, que lo contrastemos, por decirlo así en plan telegráfico, con la teoría, con la teoría que se nos ofrece, cualquier cosa, que lo llevemos al aula, es decir, que todo pase por el aula. La formación ideal que intentamos favorecer no es la que solamente se base en la reflexión sin más o en el recibir conocimiento sin más, sino que se pueda poner a la práctica inmediatamente y que luego haya pues una reflexión sobre cómo lo hemos hecho, cómo lo hemos llevado. Preferimos que sean cortas, entre 10 y 20 horas, y que siempre haya algo que llevemos al aula para testarlo, para saber que funciona o no. Un poco por ahí va la cosa, he dicho así de manera muy rápida. Una única cosa, yo participo otros años en los seminarios permanentes que hacíamos en Zaragoza. Yo esto falta un poco ese tipo de reunión en la que las personas que trabajamos en el mismo ámbito podemos compartir. No sé si en tiempos de crisis ahora se puede mantener eso, pero a lo mejor por videoconferencia de vez en cuando creo que a lo mejor podría ser una situación que tuviéramos en cuenta. Bueno, sí, un poco la respuesta a la cuestión está en la última diapositiva, en qué momento se realiza pues, fuera del horario lectivo. Es muy difícil, como se hacía antes. Teníamos unos seminarios de bilingüismo en el que venía gente de todo Aragón. Se hacían los viernes durante todo el día. Era una manera de que los 18 centros bilingües, bien de primaria, bien de secundaria, nos reuniéramos para compartir y para recibir un porcentaje pequeño de formación con ponentes. Y ahora eso pues, se ha perdido, claro. Con la nueva estructura, la formación se tiene que hacer, insisto, fuera del horario escolar, mayoritariamente, excepto en casos muy puntuales como estos MIA y pocos más, hay que hacerlo fuera. Entonces, ¿esto a qué ha llevado consigo? Pues a que estos
seminarios han desaparecido. Ahora los centros bilingües, digamos que ya no están en contacto, ya no se ven, ya no se comparte como se hacía antes. Y yo creo que todos lo echamos de menos. ¿Ya está? Tienen hambre. Y medio punto. Pues bueno, lo damos por concluido. ¿Qué concluyo? Ya, no, ya está. Yo si no hay preguntas, lo damos por concluido. Sí.